¿Qué tal? Yo soy History y en esta ocasión traemos el audiolibro de Sabiduría Tolteca, escrito por Jaitek Patel. Comenzamos. El conocimiento tolteca, capítulo 1. La toltecayotl o toltequidad en lengua náhuatl es tan antigua como el hombre americano. Es muy probable que inclusive la raíz tol, que significa marchar juntos o en común, estuviera incorporada en el lenguaje de aquellos extraordinarios hombres que atravesaron el mar de hielo de Bering hace 50.000 años. Se extendieron por toda América, pero en la zona andina y en lo que hoy llamamos América o Mesoamérica, llegaron a niveles excelsos de sabiduría en todos los aspectos. Al principio vagaron de aquí para allá, pero reflejaba en sí mismo su naturaleza. De ahí que el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, quichés, afirma: la piel de los animales eran sus únicos vestidos. No tenían buenas telas con las cuales vestirse, pues eran pobres, pero su naturaleza era de seres prodigiosos. La toltequidad era la cultura intrínseca de todas las manifestaciones civilizadas de los antiguos habitantes de América. No importaba a qué nación se pertenecía. El solo hecho de efectuar las cosas a la perfección, con devoción, con amor y sabiduría, te identificaba como un tolteca. Mesoamérica se llamaba entonces Anáhuac, que significa rodeada por agua, y conformaba un inmenso territorio geográfico delimitado por las diversas naciones que ahí moraban: olmecas, mayas, zapotecas, nahuas y etc. El padre Molina, creador de uno de los primeros diccionarios en lengua náhuatl y español, consultado a los sabios de Nogchas, supo que el término toltecayotl significaba para los antiguos el arte para vivir. Así que me referiré como toltecas a los antiguos habitantes de Anáhuac, independientemente si fueron olmecas, mayas, nahuas, etc., salvo en aquellos casos en que tengamos que mencionarlos. Los primeros toltecas, los olmecas, hasta donde se sabe los más antiguos de la historia de estas regiones mesoamericanas, definieron principios esenciales como la escritura glífica, el calendario, la filosofía dual del tonal y del nahual, los conceptos del ometeotl y quetzalcóatl, las posturas psicofísicas contemplativas de expansión de la conciencia, las matemáticas y otras ciencias y artes que fueron reproducidas sistemáticamente por las naciones que le siguieron. Al respecto, en el libro X, párrafo 12 de su obra magistral, el padre Sahuagún lo refiere explícitamente: olmecas, y dicen que son toltecas. ¿Qué quiere decir oficialmente de todos oficios, primos y sotiles en todo? Y que son descendientes de los toltecas. Si quedaba alguna duda, este párrafo lo aclara todo al confirmar la antigüedad milenaria de los toltecayotl. Toltequidad proviene de Tula o Tulán, nombre mítico aplicado a ciudades capitales de importancia. En 1941, los académicos cometieron un grave error de apreciación al imponer la creencia de que Tula solamente fue la ciudad por todos conocidos en el estado de Hidalgo, en México. Ahora sabemos que su nombre era Tula Xicotitla, lugar de avispas, y tuvo tal nombre tolteca debido a que fue líder en su tiempo y época de los aspectos de cultura y sabiduría, amén de haber sido regida por el extraordinario Seacatl Naxitl Topiltzin Quetzalcóatl. 1 caña, cuarto paso nuestro venerable señor serpiente emplumado, pues este mensajero apuntaló y reactualizó la toltequidad que había quedado casi desaparecida y dispersa después de la decadencia de Teotihuacán. Por cierto, tenemos también que la sagrada ciudad de Teotihuacán fue Tula Teotihuacán y probablemente el sitio del apogeo del máximo esplendor de la antigua y sabia espiritualidad de los toltecas. El testimonio de los Tlamatilnime, los sabios nahuas, al referirse a Tula Teotihuacán dicen: ahí vinieron a reunirse en Teotihuacán
ahí vinieron sus órdenes, ahí se establecieron sus señoríos. Los que se hicieron señores fueron los sabios, los conocedores de las cosas ocultas, los poseedores de la tradición. Atención a los sabios, los conocedores de las culturas, los poseedores de la tradición. Esta frase denota sin lugar a dudas que el concepto tolteca de sabiduría y arte de vivir ya era antiguo en Teotihuacán, y sabemos muy bien que esta magnífica ciudad, orgullo de México, tuvo una larga existencia desde antes de nuestra era. Desde la arquitectura, la cosmogonía, pasando por la disposición calendárica de sus edificios, templos, altares y pirámides. En Teotihuacán se comprueba un hilo conductor que nos remonta a épocas muy antiguas hacia la llamada cultura madre, los toltecas olmecas. ¿Y qué se puede decir de su magnífico templo de Quetzalcóatl? Una prueba más de que el mito de la serpiente emplumada estaba vigente y presente entre los teotihuacanos, contradiciendo a aquellos que afirman que el único Quetzalcóatl era el de Tula Xicocotitla, ciudad que fue posterior a Teotihuacán, lugar en donde los hombres se convierten en dioses. Los toltecas Xajil, una rama de los mayas, en sus anales comentan: hacia los 4 rumbos está Tula. Hay una Tula en el oriente y otra en el inframundo. Hay una donde se pone el sol y otra en el trono de Dios. Ahí está una de las tantas confirmaciones de la universalidad de Tula, pues los mayas Xajil la ubican como sostenedoras del universo. Así, no queda duda sobre la antigüedad del pensamiento de la cultura tolteca, enmarcada por sus naciones representantes de la época en que se manifestaban. Capítulo 2. El mensaje filosófico de los toltecas. Todo lo creado es producto de las interacciones de 2 fuerzas descomunales de poder infinito, el nahual, oscuro e invencible, y el tonal, luminoso visible. Estas 2 potencias, en apariencia antagónica, se resuelven en una tercera, resultado y generado a la vez, llamada Ometeotl, divina unidualitrinidad, un concepto espiritual y filosófico de altísima intelectualidad, pues denota una marcada orientación matemática. Este concepto filosófico divino era representado por un jeroglífico en el cual se aprecian 2 cuerdas entrelazadas de diferente color denominada hollín, que significa movimiento. Pero en especial, por poco frecuente jeroglífico triangular con un símbolo de atadura en el centro, lo que quiere decir que la dualidad es aparente y que en realidad todo es uno y aquella no existe sin esta. Ometeotl es evolución constante, no estancamiento, un proceso continuo que va de lo oscuro a lo luminoso, mediante el despertar de la conciencia humana. En un principio trascendental que concilia todas las dualidades, también llamada Yilan-Kailan, par e impar, el orden perteneciente a nuestros sentidos y su contraparte de energía que nos lleva mentalmente al mismo concepto concebido por los sabios del otro lado del mundo, los orientales, como su yin y yang. En esta filosofía, esta concepción del mundo, producto de intensas meditaciones y reflexiones propias de una cultura que tuvo mucho tiempo para producir sabios y filósofos, se propone algo sin antecedentes en otras culturas y religiones del mundo, que la guía para la evolución de nuestra conciencia es nuestra propia experiencia. Al respecto, el padre Olmos recoge allá por el siglo XVI esta frase que se remite desde la noche de los tiempos: Aseos toltecas, hombres de experiencia propia. Ometeotl es la unidad entre lo que se concebió como Dios y nosotros, los seres humanos. Es el espíritu y la materia, lo singular y lo plural, la evolución y la involución,
lo interno y lo externo, lo lleno y lo vacío. Los toltecas llegaron a la conclusión de que la historia del mundo es una peregrinación de la conciencia humana por diversos planes de materialización, un darse cuenta perceptual desde los remotos orígenes en que éramos protohumanos, hasta la actualidad en que no hemos llegado a nuestra máxima capacidad, a nuestra máxima potencialidad. Nuestra misión en esta tierra es buscar esa perfección que nos eleve de nuestra humanidad a nuestra verdadera relación, seres divinos, luminosos, pedacitos de sol, con ilimitadas capacidades suprahumanas, integradas a la suprema conciencia universal. Según la propuesta filosófica de los toltecas, había un caos universal hasta que Ometeotl introdujo un principio consciente que dividió todo lo existente en tonal y nahual. El resultado fue, para el hombre, una metamorfosis, una transformación de lo abstracto a lo concreto, representada por la adquisición de un cuerpo físico con sus extraordinarias pero limitadas percepciones. En el Códice Vaticano 3738 se afirma: Omeyocan es como si se dijese la causa primera, por otro nombre llamada Ometeotl, que es tanto como señor de tres dignidades, Olomris, Jibenavi y Nipanihualca. Aunque el cronista no escribió correctamente los términos, sí plasmó su sentido fonético, lo que nos da la pista para descifrar su ortografía correcta. Olomris es Oloni, aquel de quien mana la existencia. Jibenavi es el antiguo término Ijinahui, dispensador de la dicha. Nipanihuaca o Nepanihuaca, el sintetizador, se refiere al punto central en donde convergen todos los puntos, el resumen, lo aglutinante, lo cohesivo. Así, Ometeotl es la unidad de unidades, el sintetizador de todo lo existente visible e invisible. De él proviene todo lo que existe y termina dándonos un mensaje de profundidad positiva, el dispensador de la felicidad, de la dicha. 7 fueron los planos en que Ometeotl manifestó esta complicada cosmogonía, enfocadas hacia arriba, hacia lo celestial o supraterrenal, desdobladas en 13 niveles y que los toltecas denominaron Topan, mundo superior. 5 fueron los planos en que reflejó lo inverso o terrenal, llamado Mictlán, sitio de los muertos. A su vez, dividió en 9 niveles. Ambos planos se conectan con Tlacticpac, sobre la tierra, nuestro plano cotidiano, en el que la atención normal humana, Tlaltipac, se despliega hacia los 4 rumbos en un aspecto primario. En realidad, son los aspectos básicos de nuestra personalidad, el cuerpo físico, los instintos básicos, las emociones y la mente. Todo este conjunto recibe el nombre de Semanáhuac, unidad de la diversidad o universo. Este extraordinario término proviene de la raíz Sem, uno o unidad, y Anáhuac, contrario, que refleja el altísimo nivel intelectual y filosófico de los sabios toltecas. Ometeotl no tuvo ninguna representación ritual, ni templos y mucho menos características humanas como los dioses de otras culturas, salvo ciertas ocasiones en el que el gran rey Nezahualcóyotl erigió un gran templo de 13 pisos en Texcoco, pintado de negro y desprovisto de cualquier imagen, símbolo, adorno, etc., como repudio al templo ornamentado que justo allí mismo habían levantado los mexica en honor a Huitzilopochtli. La finalidad también de este templo, sencillo y tremendamente austero, fue representar la idea de que no tenía que haber ningún tipo de distracción para el devoto cuando quisiera dirigirse a Ometeotl, algo raro, pues las penitentes preferían dirigirse a su más grande proyección mediadora, Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl fue la representación que la suprema divinidad Ometeotl encarnó en la tierra. La relación entre aves y reptiles es una característica universal y esta unión significa sabiduría y trascendencia espiritual. Por ejemplo, los serafines son los ángeles más cercanos a Dios en la tradición judeocristiana. Su nombre proviene de Saraf en hebreo y significa serpiente ardiente voladora. Se le presenta como con alas o plumas. Viracocha entre los andinos, Quetzalcóatl es aludido en la magnífica Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia, con un gran personaje que porta en ambas manos sendas serpientes con la cabeza en cordón, el ave rey de los Andes. Entre los mayas fue Cuculcán y entre los quichés Gucumatza. Su significado no deja dudas, serpiente emplumada. La palabra Quetzalcóatl o serpiente emplumada apunta al encuentro del quetzal, un ave de plumas multicolores, metáfora de lo invisible, el cielo o la simetridad, con el coatl, la lengua bífida de la serpiente, que pudiésemos tomar, en este caso, como una metáfora de lo visible, la tierra o la secuencia. El ser humano ha encarnado todas las virtudes de su superación, sabiduría, filosofía, arte de vivir y trascendencia espiritual en este símbolo de transformación suprema. El reptil terrenal, material, concreto y falible, hacia el ave celestial, solar, abstracta, infalible y divina que lo convierte en un ser luminoso y eterno. Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Uno caña nuestro Señor Serpiente Emplumada es el nombre con que se identifica a la divinidad los antiguos mexicanos. Quetzalcóatl es el ser que contiene en su seno todo el universo. La suprema divinidad envió a nacer a Quetzalcóatl como hombre en diversas ocasiones. Su última aparición ocurrió en Amatlán, estado de Morelos, hace más de 1000 años. Nació en 947 después de Cristo y después de varias vicisitudes, se fue hacia el oriente exactamente a los 52 años, como exigían las costumbres, porque según la tradición matemático-calendárica de los anáhuacs, era la máxima edad permitida para ostentar grados y cargos públicos. Durante siglos se tuvo por mítico el sitio donde éste partió, prometiendo regresar, pero en 2001 se descubrió una antiquísima y extensa ciudad de los toltecas olmecas que quizá es la fabulosa Huehuetlapayan, antigua ciudad de la sabiduría, a orillas del río Coatzacoalcos, hoy Minatitlán, Veracruz. Muy joven fue elegido rey de Tula, Xicocotitla. Luego renunció a este cargo y se hizo monje errante. En Yucatán los sabios mayas lo iniciaron en los secretos de la serpiente emplumada. En la ciudad de los magos brujos del agua, Chichén Itzá, ahí tuvo una transformación espiritual de carácter trascendental y se convirtió en un serpiente emplumada. Siglos después, este sería el título adjudicado a todo aquel que alcanzaba la iluminación o que demuestre santidad en su vida y obra. Poco después regresó a la zona del altiplano y dedicó el resto de su vida a predicar una fe basada en el culto a lo consciente, la paz, el amor y el trabajo creador. Sus enseñanzas se recogieron en códices y en los relatos de los grandes sabios mexicanos que sobrevivieron a la conquista, y gran parte de ellas se conservan hasta el día de hoy en los llamados Huehuetlactoli, antiguas palabras de sabiduría. Se le considera uno de los más excelsos representantes y continuadores de la Toltecayotl, después de su más famoso predecesor, el tercero o Yeixitl Hueman, el gran donador, un extraordinario Quetzalcóatl que vivió en el último siglo antes de Cristo, y el cual se le adjudica el haber escrito la Biblia mesoamericana, el Teomoxtli, o libro sagrado.
Los principios toltecas. Para los toltecas, su existencia y forma de vida se orientaba en 4 aspectos y en 7 principios rectos, la columna vertebral de su filosofía. La creencia en Quetzalcóatl, la existencia de reglas sociales, éticas, morales y espirituales, les recogidas en libros sagrados llamados Teomextli, una gran responsabilidad en la conducción de sus actos orientada a la búsqueda incesante de la perfección, que se sume en la definición de toltequidad, un arte para vivir. La condición en que cada tolteca era Macehual, un merecido, pero el sacrificio de todos los órdenes, esto último merece una explicación. Macehual es concebido como el puesto más bajo de la escala social entre los antiguos mexicanos, pero se trata de la condición de humildad y tremenda potencialidad que traía consigo cualquier tolteca al nacer, enmarcado o señalada por el ejemplo del sacrificio de Quetzalcóatl, en su 4ª aparición por estas tierras. Acatl fue un gran asceta e iluminado entre los toltecas Xicocotitlán, hoy Tula Hidalgo, pero también padeció la caída en tremendos pecados considerados muy graves en su época, de ahí su destierro a tierras mayas y su posterior conversión en un ser liberado. Volviendo a los toltecas, estaban convencidos de que todos los seres humanos somos Quetzalcóatl en potencia, y que la suprema orden universal era buscar con denuedo y tesón esa conversión de seres reptilinos, compuestos de cuerpos físicos, apegos, deseos, creencias y complejos, a seres emplumados, luminosos, trascendentes, espirituales y divinos. La Toltecayotl concebía en su seno ciertas características que le definen como única entre otras culturas avanzadas de la Tierra. La concepción del cero, el sistema posicional en las matemáticas, que eran vigesimales, una relación amorosa y armoniosa con la madre naturaleza, una sagrada arquitectura orientada astronómicamente, un extraordinario conocimiento en las propiedades del reino vegetal, que derivó en una medicina rayana en la perfección y un calendario de tal exactitud que admitía solamente un error cada 9000 años. Toltecayotl sagrada. Las enseñanzas toltecas se resumen en 7 doctrinas que son para ser experimentadas. Unidad divina, Teoxetilitziltli. Todo cuando existe proviene de una fuente única, la energía cósmica impersonal, y todo regresa a esa fuente una vez que cumplimos su ciclo evolutivo. Los antiguos toltecas se dieron varios nombres: Nahuali, Ometeotl, Moyoyani, Centeotl, Impalnemuani, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tloque, Nahuatl. Impermanencia de las formas. La energía se mantiene en infinitas formas, cuyo conjunto recibe el nombre de tonal. El nahual lo es todo, y el tonal, la parte del todo que podemos percibir. El propósito de los seres manifiestos es acrecentar el acervo experiencial de la energía cósmica mediante sus propias experiencias. Evolución de la conciencia. La conciencia es el resultado integrado de las sanciones, la percepción y las interpretaciones. Cuando el flujo de la conciencia se orienta hacia los sentidos, se degrada y ocurre la involución o el estancamiento. Pero si este flujo se orienta hacia adentro, se potencia y ocurre la evolución y el dinamismo. Todo estado evolutivo se puede trascender porque la evolución de la conciencia es infinita. Mediación de la serpiente emplumada. Para acelerar el proceso evolutivo, la conciencia cósmica se manifiesta a través de los nahuales o serpientes emplumadas, que aparecen cíclicamente en las sociedades humanas. Merecimiento por las obras. Cuando un ser humano prueba por primera vez alimento sólido, los toltecas tomaban en cuenta el maíz. Significa que ha tomado una vida y por lo tanto se hace responsable ante el misterio.
contrae una deuda de gratitud hacia todos los seres. Para pagarla, tiene que acumular merecimiento en forma de obras meritorias. No es el concepto de pecado que debe ser pagado, sino lo que hay son actos erróneos que susceptibles de ser enmendados. Por ende, no creían en mediadores para redimir el pecado, solo creían en personas que ejemplificaron lo correcto con su doctrina. Manifestación del Nahual. El alma es la suma de las experiencias en un momento dado, pues cristalizar transformándose en un Nahual o doble y emprendiendo un curso de vida independiente del cuerpo físico. El Nahual es la transferencia del ego al aspecto energético de nuestro ser total. Emancipación de la percepción. El objeto de las toltequizaciones es la emancipación de la conciencia de las limitaciones impuestas por los sentidos, la percepción, la interpretación y la socialización. Todos nuestros propósitos existenciales deben estar dirigidos a ese objetivo. Liberar la percepción no significa dejar de percibir, sin dejar de hacerlo a través del molde de la forma humana. Los toltecas estaban convencidos de que la conciencia suprema, Dios, es una y se le denomina Quetzalcóatl, que desciende cíclicamente a la tierra, se manifiesta en carne y sangre, renace del espíritu y regresa a la eternidad para poner un ejemplo a los seres vivientes. Que el ser humano es esencialmente libre y expresa su libertad mediante el desarrollo de su conciencia, las obras meritorias y la fusión de su ser con la conciencia suprema. La toltequidad propicia el óptimo desarrollo del ser humano a partir de 3 principios que el propio Quetzalcóatl nos legó: amistad con la conciencia suprema, paz con todos los hombres y no perder el tiempo. Estos 3 preceptos son parte de las palabras de la serpiente emplumada recogidas en los Huehuetlactoli, las que a su vez formaban parte del Teomoxtli. Pasaremos ahora a la más extraña enseñanza que nos dejaron los toltecas, la doctrina del tonal y del nahual, especialmente este último, que comporta un extraordinario, fino y elegante manejo de la percepción, energía nunca vista en el planeta. Capítulo 2. El mensaje filosófico de los toltecas. Todo lo creado es producto de las interacciones de 2 fuerzas descomunales de poder infinito, el nahual, oscuro e invencible, y el tonal, luminoso visible. Estas 2 potencias, en apariencia antagónica, se resuelven en una tercera, resultado y generado a la vez, llamada Ometeotl, divina unidualitrinidad, un concepto espiritual y filosófico de altísima intelectualidad, pues denota una marcada orientación matemática. Este concepto filosófico divino era representado por un jeroglífico en el cual se aprecian 2 cuerdas entrelazadas de diferente color denominada hollín, que significa movimiento. Pero en especial, por poco frecuente jeroglífico triangular con un símbolo de atadura en el centro, lo que quiere decir que la dualidad es aparente y que en realidad todo es uno y aquella no existe sin esta. Ometeotl es evolución constante, no estancamiento, un proceso continuo que va de lo oscuro a lo luminoso, mediante el despertar de la conciencia humana. En un principio trascendental que concilia todas las dualidades, también llamada Yilan-Kailan, par e impar, el orden perteneciente a nuestros sentidos y su contraparte de energía que nos lleva mentalmente al mismo concepto concebido por los sabios del otro lado del mundo, los orientales como su yin y yang. En esta filosofía, esta concepción del mundo, producto de intensas meditaciones y reflexiones propias de una cultura que tuvo mucho tiempo para producir sabios y filósofos, se propone algo sin antecedentes en otras culturas y religiones del mundo,
que la guía para la evolución de nuestra conciencia es nuestra propia experiencia. Al